Bien, la parte buena es que sí se está grabando la clase, pero no me salió por acá en las reacciones. Entonces sí podemos continuar ya con tema. Entonces, continuando. Esto lo guardaré igual. Continuando la clase pasada, vimos toda esta parte del movimiento oscilatorio, es decir, toda esta parte de la unidad 2. Bueno, ya que alguien había montado la foto en el grupo, yo les creé una tareita, es un trabajo de investigación. Ahí en la descripción se encuentran los temas que deben consultar. Es básicamente teoría. En sí, todo es teoría y es ya la introducción a lo que son ondas, lo que es movimiento ondulatorio. Básicamente es eso. Deben consultar movimiento ondulatorio, qué es una onda, qué son ondas mecánicas, ondas transversales, ondas longitudinales. Bueno, dentro de eso de ondas mecánicas se encuentran las transversales y longitudinales, entonces 2 por 1. Eh, ¿Qué más les pedía? Resonancia. El fenómeno de resonancia. ¿Por qué sucede el fenómeno de resonancia? Bien. Eh, y ese trabajo es para la próxima semana. Es decir, la fecha de entrega es la próxima clase antes de las 6. Esa es la fecha límite. Y no se aceptan trabajos con retraso, es decir, después de las 6:00 se cierra Teams y no permite ingresar más. ¿Ya van a ingresar más? No, sino subir más trabajos. Bien. Profe, ¿cuál trabajo es para la otra semana? Uno que se encuentra en Teams. Y no era para mañana. No, ese es trabajo de taller. El otro es un trabajo de investigación. Y ya lo subió por Teams. Sí, ya lo subí en Teams. Ah, bueno. Profe, otra pregunta. Es que, pues, yo ya abrí Moodle, Sí. pero no sé luego qué seleccionar. Debe buscar mi clase en la sección de cursos. Donde dice cursos, buscar y coloco física acústica. Exacto. Ah, bueno. Cualquier cosa le pregunto. Listo. Una preguntita, ¿ese trabajo es en grupo o individual? No, ahí dentro de la descripción dice, espera, les leo la descripción. Dentro de la descripción les digo que es de carácter individual. Pero quiero leer la descripción de mejor. Bueno, en este apartado se debe consultar e investigar sobre resonancia, movimiento ondulatorio simple, que incluye ondas mecánicas, bueno, ahí debería hacer otra seccióncita, incluye ondas mecánicas, ondas transversales y longitudinales, que hace parte de las mecánicas, y ondas electromagnéticas, que hace parte de las transversales. Cada uno de los temas debe ser consultado y desarrollado bajo su criterio, es decir, la utilización de imágenes, la utilización de, no sé, videitos cortos, la utilización de ejemplos, queda bajo su criterio. ¿Sí? Usted decide si, por ejemplo, para ondas electromagnéticas quiere poner ejemplo o no, eso es su criterio. Evitar copy-paste o copyright, el cual será motivo de anulación del trabajo. Se debe desarrollar de manera individual. Se puede presentar a mano o digital. Entonces, en la descripción están todas las indicaciones a tener en cuenta. Profe, si es digital, ¿eso en un Word o...? Como quiera. Lo puede presentar en Word, lo puede presentar en PDF, lo puede presentar, no sé, puede realizar algún árbol conceptual, algo así. O sea, es su criterio del cómo desarrollar el trabajo. Yo solo le indico qué es lo que debe llevar el trabajo. El trabajo debe llevar cada uno de esos temas.
Ok, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, ahora sí, continuando con el tema, nosotros ya vimos esta parte de energía del armónico simple. No, profe. No, señor. Quedamos hasta el ejemplo, ¿cierto? Listo. Entonces, en esta parte de la energía del armónico simple, básicamente nos dice, como estamos realizando un movimiento mecánico, es decir, el hecho de, bueno, mecánico y dinámico, el hecho de que un péndulo oscile o de que un sistema masa-resorte oscile, requiere movimiento. ¿Sí? Como todo movimiento, va a tener una energía, y esa energía va a ser una energía cinética, es decir, una energía del movimiento. Claro está que cada uno de estos sistemas va a tener una energía potencial, pero esa energía potencial básicamente se puede escribir aparte de esta energía cinética. ¿Sí? Lo importante para ese movimiento es esta energía cinética. Y la ecuación para la energía cinética, para un movimiento armónico simple, se puede encontrar de dos maneras. Se puede encontrar con respecto a x o se puede encontrar con respecto al tiempo. Acá en la descripción debe decir eso. Su valor puede ser expresado en función de la elongación, es decir, en función de x, o en función del tiempo. Bien, es decir, las dos ecuaciones son iguales, por lo que el resultado que yo tenga de acá va a ser el mismo resultado que tendré de acá. ¿Cuál utilizar? Depende de lo que le den. Si a usted no le dan el tiempo, no le dan omega, y no le dan en este caso ya le deben dar, si no le dan el tiempo ni le dan la velocidad angular, usted no va a poder utilizar esta. Si le dan x, es decir, la elongación, ¿cómo así x? Digamos, por ejemplo, tenemos acá nuestro sistema resorte masa. Bien, ustedes recuerdan que acá nosotros tenemos un x del punto de equilibrio. Ese x siempre es igual a 0. Cuando x es igual a 0 significa que nuestro sistema está en equilibrio. Y yo lo desplazo una distancia x. Digamos x igual a 2. Esa elongación, ese desplazamiento que yo le estoy realizando a este sistema es esta x. ¿Sí? Que si lo comprimo, digamos que lo comprimimos x menos 2. Bueno, creo que acá mismo tenemos ese dibujito para ya no estarlo haciendo. Acá está. Entonces, acá lo que tenemos es que cuando se desplaza una distancia x, ustedes pueden ver acá tenemos nuestro punto de equilibrio. Acá tenemos nuestro punto de equilibrio. Esto es x igual a 0, es decir, acá es cuando este sistema no se ha estirado ni se ha encogido. Y acá lo desplazamos una distancia, un x igual a tanto. ¿Sí? O un x igual a menos tanto. Porque recuerden que cuando este sistema empieza a oscilar, la distancia a la que yo lo desplazo de este lado o la distancia a la que lo desplazo de este lado va a ser la misma. ¿Sí? Es decir, cuando él oscila va a llegar a su punto máximo, que es hasta donde lo desplacé, hasta acá. Y a su punto mínimo, suponiendo que hasta acá lo comprimí. ¿Sí? Pero esa distancia va a ser simétrica. ¿Qué sucede? Lo mismo con el péndulo. Si yo lo desplazo a una distancia acá de un ángulo de igual a, no sé, 10 grados, el ángulo que va a formar acá también va a ser 10 grados. Esto va a ser simétrico. ¿Sí? Los mismos valores que voy a tener por acá, los voy a tener de este lado. Entonces, retomando nuestra ecuación de la energía cinética, ¿qué es lo otro que vamos a tener? Vamos a tener esta acá, que va a ser una constante del movimiento armónico simple. Es decir, para el sistema masa-resorte, esta acá va a ser la constante elástica del resorte. Para el movimiento armónico simple, esa acá va a depender de otros factores para ese movimiento. ¿Sí? Pero siempre le van a dar esa constante del movimiento armónico simple. Y sus unidades, como ya hemos visto en la clase pasada, por ejemplo, para la constante de elasticidad es Newton por metro. Que si utilizamos esta ecuación es más sencilla que esta en el caso, en el caso de que nosotros ya tenemos esta parte. ¿Por qué? ¿Esta parte qué es? Esta parte simplemente es la posición
de la partícula. Si nosotros vemos las ecuaciones de atrás, ¿dónde está? Es esta misma ecuación. ¿Sí? Es esta misma. ¿Qué tenemos? Tenemos la amplitud, tenemos nuestra función por la que esté modelada, que puede ser un seno o un coseno, tenemos nuestra velocidad angular, tenemos el tiempo y una constante de fase, una fase inicial. ¿Sí? Si nosotros ya solucionamos esta ecuación, pues simplemente debemos elevar esa ecuación al cuadrado, que es lo que vamos a tener acá. Tenemos la amplitud al cuadrado, tenemos nuestra función, ya sea seno o coseno, al cuadrado. Listo. Todos los demás valores. El omega, el t y nuestra constante de fase. Es decir, básicamente hasta acá es la posición de la partícula. Y esto pues va a tener una constante y un medio que es otra constante. Entonces no es nada complicada la ecuación. Bien. ¿Que cómo se soluciona un seno cuadrado? Pues usted halla seno de este ángulo o de este argumento y ese valor, resultado que le da, lo eleva al cuadrado. O usted lo separa, dice seno de todo este ángulo por seno de otra vez todo ese ángulo. Listo. Bien. ¿Todo claro? Sí, profe. Listo. Entonces, continuando. Ahora sí vamos a tener la parte de oscilaciones amortiguadas y oscilaciones forzadas. ¿Qué significa oscilaciones amortiguadas? Significa que el movimiento se está amortiguando. ¿Qué significa que se esté amortiguando? Que estamos perdiendo energía. Cuando nosotros podemos oscilar en la vida real un péndulo, ¿qué sucede con ese péndulo? Yo voy a poner acá, digamos que este es el péndulo inicial, luego lo desplaza a esta distancia, es decir, que él va a empezar a oscilar en esa misma distancia. Vamos a intentar hacer la bolita. Listo. Nosotros tenemos nuestro péndulo oscilando de esta manera. Supongamos que esta es nuestra primera oscilación. ¿Cómo así nuestra primera oscilación? Es decir, la primera vez que él fue y regresó. ¿Qué va a suceder a medida que pase el tiempo? Él ya no va a ir hasta la misma distancia. Se va a ir deteniendo poco a poco, ¿sí? Hasta que finalmente se detenga y vuelva a su posición de equilibrio. Es decir, para que vuelva a oscilar yo tengo que desplazarlo otra vez una distancia y él va a oscilar de nuevo, y luego va a volver a su posición de equilibrio. Eso es lo que vemos precisamente acá. Acá es la primera oscilación del péndulo, ¿sí? Digamos que la amplitud que va a tener es casi 5, de hecho acá ya pierde energía en su primera oscilación y a medida que pasa el tiempo ese péndulo va a ir perdiendo energía y en un momento se va a detener, ¿sí? Eso significa amortiguado, que nuestro sistema está perdiendo energía y a medida que pierde energía pues se empieza a detener. Bien. La ecuación para este sistema amortiguado básicamente es la ecuación de onda que ya habíamos visto anteriormente, la ecuación esta de la posición, pero tiene un factorcito extra, tiene este exponencial, y ese exponencial lo que me indica es que el sistema se está amortiguando. Es decir, si nosotros graficamos nuestra ecuación de onda normal, lo que vamos a tener es la gráfica que hemos visto anteriormente. Vamos a tener una de estas gráficas. Una de estas, pero hay una más completica. Una de estas gráficas. Vamos a tener una de estas gráficas, ¿sí? Donde no hay ninguna pérdida de energía, ¿sí? Siempre va a ser una función seno o una función coseno. Cuando nosotros introducimos ese exponencial, lo que va a suceder es esto. Cuando introducimos la exponencial, lo que va a suceder es básicamente esto, que nuestra función seno, nuestra función coseno, se va a ir deteniendo en el tiempo o va a tender a la horizontal, es decir, a cero. ¿Sí? Eso es lo que hace ese exponencial. Y ese exponencial tiene ciertos
parámetros, como es este B, que es básicamente el coeficiente de amortiguamiento. Por acá no lo describo. No lo escribo. Este B es el coeficiente de amortiguamiento, que es el que nos indica en sí cuánto se está amortiguando. Pero el que hace que toda la función decaiga es este. Es decir, si nosotros graficamos esta función mediante, no sé, MATLAB o GeoGebra, lo que vamos a encontrar es esta gráfica. Bien. Por lo general este tema no lo profundizo mucho porque es bastante complejo. Sus ecuaciones, como pueden ver en esta, es bastante compleja, ya que aparte de tener un exponencial, este exponencial va a ir multiplicado por el tiempo. Es decir, depende del tiempo que transcurra. Que si el tiempo es 0, es decir, nada ha sucedido, todo esto se va a ir a 1 porque esto se va a 0 y exponente de un valor 0 es 1. Es decir, volvemos a nuestra ecuación normalita de la posición por un movimiento armónico simple, ¿sí? Si quitamos este factor, volvemos a la ecuación de posición de un movimiento armónico simple. Entonces, no profundizo mucho en ella porque es bastante compleja, ¿sí? Aparte de que la frecuencia o la velocidad angular, frecuencia angular, la velocidad angular este omega también cambia. Si ustedes recuerdan las otras ecuaciones, nosotros teníamos que omega era igual a raíz de k sobre m. Ahora vamos a tener dentro de esa velocidad angular este coeficiente de amortiguamiento. ¿Por qué va a estar introducido ahí? Porque a medida que pasa el tiempo, la velocidad también se está reduciendo. Es decir, está perdiendo energía, pierde velocidad. Es decir, esta ecuación de la velocidad angular también va a venir afectada por ese amortiguamiento. ¿Todo claro hasta acá sobre ondas amortiguadas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bien. Entonces, continuando ya con el tema final de esta unidad, son oscilaciones forzadas. Ya forzado es lo contrario a amortiguamiento. En la gráfica anterior lo que nosotros teníamos es que esto decaía en el tiempo, ¿sí? Iba decayendo poco a poco hasta que se detenía. En las oscilaciones forzadas, lo que yo estoy haciendo es forzando al sistema, ya sea mediante un motor o cualquier trabajo externo que yo esté realizando. ¿Para qué? Para que yo tenga una amplitud siempre igual. Es decir, acá es mientras el sistema se estabiliza, donde voy a tener unos picos de amplitud, y cuando el sistema ya está estabilizado, es decir, acá, nuestra amplitud siempre va a tender a ser la misma. Es decir, que si acá me llega, no sé, 2.1 en todos estos picos, aunque acá también hay unos defectos, todos estos picos van a tener amplitud de 2.1. Si nuestra función sube hasta 2.1, ¿hasta cuánto va a decrecer? Pues hasta menos 2.1, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Es decir, yo estoy forzando el sistema para que siempre tenga la misma amplitud. Que en pocas palabras, ¿qué significa? Que nuestro péndulo siempre esté oscilando. ¿A qué cosa? Al mismo ángulo. Que si tengo un ángulo θ de 10 grados acá, voy a tener un ángulo θ igual a 10 grados acá. Y siempre va a estar oscilando. Que no se vaya a detener, ¿sí? Básicamente eso es lo que quiere decir forzado. Estoy forzando el sistema para que oscile indefinidamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no se realice un trabajo externo o una fuerza externa. Yo creo que dicen que se puede aplicar una fuerza externa. El sistema será igual a la frecuencia de la fuerza que se le aplica. Es decir, ¿qué tanta amplitud va a tener esto? Depende de la fuerza que yo esté aplicando. Eso es claro, ¿sí? Si yo aplico más fuerza, pues voy a tener una mayor amplitud. Bien. Básicamente, en pocas palabras, eso es lo que es una oscilación forzada. El hecho de aplicar una fuerza externa para que el movimiento sea perpetuo, ¿sí?
que el movimiento sea permanente, que sea constante. Bien. Con eso ya finalizamos esta parte de la unidad número, esto era unidad 2. Bien. Y ahora sí, lo que compete la clase de hoy. ¿Quién está viendo televisión? Listo. Eso es lo que competía la clase de hoy. En el trabajo sí es consultar. Y como les digo, el criterio de ese trabajo queda a su disposición. Si usted quiere poner ejemplos, es su decisión. Si quiere colocar imágenes ilustrativas, es su decisión. ¿Sí? Si quiere colocar mero texto, es su decisión. Todo el trabajo es bajo su criterio. Entonces, finalizada esta parte, ahora sí podemos continuar con lo que correspondería a la clase de hoy. ¿Qué era lo que, o qué es el tema que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver ondas periódicas. Ondas periódicas. Ondas periódicas va a ser muy similar a movimiento armónico simple. ¿Por qué? Si ustedes analizan ese movimiento armónico simple, básicamente eran ondas periódicas, ondas que se repiten en el tiempo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en ese movimiento consideramos simplemente todo el movimiento del sistema. Acá vamos a tener en cuenta movimiento de partículas en ese sistema. Acá está algo de la explicación de lo que ustedes van a consultar. Es decir, algo de lo que ustedes van a consultar es esto. Cuando imprimimos al extremo libre de una cuerda un movimiento repetitivo, es decir, un movimiento periódico, cada partícula de la cuerda tendrá un movimiento periódico al propagarse la onda. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un sistema de una cuerda sujeta por un extremo o fija en un extremo, como es acá, y yo la agito, lo que voy a tener es que esta onda se va a mover en esa cuerda de manera periódica. Es decir, siempre va a conservar su amplitud, se va a mover con la misma velocidad, en el caso de que no pierda energía, y va a llegar a todos los puntos de esa cuerda. ¿Qué va a suceder cuando la onda llegue al final? Pues simplemente se va a devolver. Cuando se devuelve, lo que sucede es que se invierte. Si teníamos la onda de este extremo, cuando se devuelva va a estar de esta manera. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a consultar? Van a consultar básicamente esta parte. Ondas transversales y ondas longitudinales. En donde las ondas transversales, un punto en esa cuerda, este punto que está señalado con flechita azul, el movimiento de esas partículas va a ser perpendicular al desplazamiento. Es decir, si la onda se está moviendo en esta dirección, las partículas van a estar vibrando en esta dirección. ¿Qué significa que vibren en esa dirección? Básicamente, que va a formar montículos en esa dirección. ¿Sí? Que las partículas van a tender a ir hacia acá. Y en el movimiento, en las ondas longitudinales, la dirección del desplazamiento va a ser la misma dirección en la que vibren las partículas. ¿Cómo así? Es decir, si yo estiro un resorte y lo suelto, él va a empezar a oscilar. ¿Sí? Inicialmente va a tener un movimiento hacia acá. ¿Y cómo va a ser el movimiento de las partículas? Pues va a ser en esa misma dirección. No es que este resorte va a sobresalir en alguna parte. No, todas las partículas van a estar comprimiéndose, en este caso, en esa dirección. Cuando finaliza esta parte de la compresión, ¿qué empieza? Pues empieza a estirarse el resorte. ¿Qué empieza a pasar con las partículas? Pues las partículas se estiran. ¿Sí? Es decir, esa es la característica importante en el movimiento o en las ondas transversales y las ondas longitudinales. Las ondas transversales, la vibración de las partículas es perpendicular al desplazamiento o al movimiento de la onda. Y en las longitudinales, la vibración es en la misma dirección
del desplazamiento. Esto es lo que ustedes van a consultar y van a profundizar. Hay muchos ejemplos sobre ondas transversales y ondas longitudinales para que lo revisen. ¿Bien? Por ejemplo de onda longitudinal, el sonido. El sonido es el ejemplo más claro de una onda longitudinal. Pero igualmente todo esto van a consultar. Bien. Acá en esta tablita yo les resumí todas las ecuaciones que vamos a utilizar. No sé si todas o la gran mayoría. No le digo. No, sí. Son todas las ecuaciones que vamos a utilizar en esta parte de ondas periódicas. Que si nosotros las revisamos en detalle, son muy similares a las que veníamos utilizando para el sistema, para el movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque básicamente esto es un movimiento periódico. El movimiento periódico es un movimiento armónico simple también. ¿Qué es lo diferente? Que nosotros estamos considerando cómo es la vibración de estas partículas. ¿Sí? ¿Cómo es el movimiento de esas partículas? Si por ejemplo yo quiero saber con qué velocidad se mueve esta onda de manera lineal, pues yo voy a analizar una partícula. Es decir, voy a tener una velocidad lineal. Ya no voy a tener la velocidad angular en radianes por segundo, sino que voy a tener una velocidad en metros por segundo. Entonces, para una onda sinusoidal, que también puede ser cosenosoidal, es decir, que no tenga este seno, sino un coseno. Recuerden qué es lo que cambia. Si la onda es sinusoidal, viene en Y. Si la onda es cosenosoidal, viene en X. X igual a coseno de kx menos omega t. Vamos a tener también otras variables por ahí. Vamos a tener este k. Este k, ¿qué es? Este k ya no es la constante del movimiento armónico simple. No, ese k es el número de onda. Número de onda que se describe de esta manera. Donde vamos a tener también otra variable importante, que es este lambda. Este lambda es la longitud de onda. Ahorita en la gráfica que vamos a ver, vamos a hacer esa analogía entre este lambda y el periodo, porque se hallan de la misma manera. Si usted recuerda cómo se halla el periodo, podemos hallar este lambda de nuestra gráfica. Vamos a tener nuestra frecuencia angular o velocidad angular, prefiero llamarla velocidad angular para que no me confundan con frecuencia, que va a venir dada por el omega, igualmente, 2pi sobre el periodo, es decir, la misma que ya habíamos utilizado. Bueno, acá me hice un salto, acá tenemos de manera general, donde en caso de que nos den esa constante de fase, ¿sí? Es esta misma ecuación, tan solo que se le introduce la constante de fase, que por lo general esa constante de fase se dice que es 0, entonces nos queda es esta ecuación. ¿Vean? Tenemos la rapidez, ahora sí, rapidez de una onda sinusoidal, que va a ser una velocidad normal, que va a estar dada en metros por segundo. ¿Bien? Tenemos el número de onda, que va a estar dado en radianes por metro. ¿Metros de qué? La longitud de onda, como es una longitud, está en metros. Y este 2pi está en radianes. Y rapidez de una onda sobre una cuerda tensa. Esto ya es un caso especial en donde la onda está fija en sus extremos, es decir, está tensa. Por ejemplo, la cuerda de una guitarra, las cuerdas de un piano, las cuerdas de, no sé, algún instrumento que tenga las cuerdas atadas por los extremos y la cuerda esté tensa. ¿Sí? Yo puedo hallar la velocidad de la onda en eso. ¿Qué me refiero con la velocidad de la onda? Me refiero a la velocidad con la que se mueve esta onda. Velocidad con la que se mueve esa onda en la cuerda. Bien. Entonces acá están resumidas básicamente todas las ecuaciones. Y están sus unidades. Que claro está que eso puede cambiar dependiendo de si le dicen que es sistema internacional o no. Incluso este metros. Como veíamos en un ejercicio nos decían que
La posición esta estaba en metros, pero igualmente nos pudieron haber dicho que estaba en centímetros o que estaba en millas y que diéramos la respuesta en metros. Entonces, tener siempre en cuenta eso. Bien, vamos a ver un ejemplo ya más claro para utilizar estas ecuaciones. Entonces, ejemplo, tenemos la siguiente gráfica y acá les voy a explicar lo de la longitud de onda. Tenemos la siguiente gráfica. El ejemplo nos dice, una onda sinusoidal progresiva en la dirección de X. Cuando me dicen que es sinusoidal, ¿qué entiendo yo? ¿Qué es sinusoidal? Que va en X. ¿Que va en X? ¿Seguro? Hace rato cuando yo les explicaba lo de sinusoidal y cosenosoidal, ¿qué significaba eso? Recuerden, Seno, coseno. sinusoidal Seno y coseno. es Y igual a A por el seno, es decir, va a venir modelada por un seno. Si me dicen cosenosoidal, es X igual a A por un coseno, que va a venir modelada por un coseno. Es decir, si me dicen, por ejemplo, la onda sinusoidal es tal, y me dicen Y igual a A, en vez de seno me ponen coseno. ¿Está bien o está mal? Está mal, profe. Está mal porque la onda es cosenosoidal y no sinusoidal. ¿Sí? Es decir, para que sea cosenosoidal debe ser X en vez de Y. Es decir, voy a observarla a partir del eje X y no del eje Y. Si me dicen sinusoidal, siempre tener en cuenta que es Y. Y igual a un seno. Bien. Entonces, nos dicen que la onda es sinusoidal. Si nosotros vemos la gráfica, ¿qué sucede en nuestra gráfica? ¿Esto es un seno o es un coseno? Seno. Un seno. Seno, profe. ¿Seguros que es un seno? Sí, profe, porque lleva la Y. Sí. No, esto es No, el eje. profe, Esto pero es es eje un punto de Y y eje partida X. de X. En eje X. Esto simplemente me indica es el plano cartesiano. Eje Y y eje X, ¿sí? Nuestro plano cartesiano de siempre. Eje X y eje Y. Pero la pregunta es, ¿esto es un seno o es un coseno? Es un coseno. Es un coseno. ¿Por qué? Coseno de 0 es igual a 1. ¿Sí? Nuestra gráfica empieza en 1. Es decir, es un coseno. Si fuera un seno, empezaría en 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Cuando dicen que es sinusoidal, significa que esa onda tiene una constante de fase. Que yo acá no se las coloco, pero al menos sí se las menciono. ¿De cuánto va a ser esa constante de fase? ¿O cuánto va a valer esa constante de fase? ¿Qué me refiero con constante de fase? Me refiero a este phi. ¿Cuánto va a valer este phi? ¿Quién recuerda lo que yo dije, creo que la clase pasada, de cuánto era el desfase que había entre el seno y el coseno? De 0 a 1, profe. No. ¿De cuánto era el desfase? El desfase entre el seno y el coseno, si ustedes lo consultan, es de pi medios. Es decir, que esta onda está desfasada pi medios. Es decir, cuando yo arme o monte mi función de onda, acá en el valor de phi voy a colocar pi medios. ¿Sí? Pero eso, como ese ejemplo sencillitico, no les podía colocar toda esa parte. Simplemente lo menciono para que lo tengan en cuenta. Lo tengan en cuenta de esta manera. Que me dicen que es una onda sinusoidal, pero si yo veo la gráfica, estoy viendo, es un coseno.
Significa que está desfasada pi medios. ¿Cómo sé que está desfasada pi medios? Porque la gráfica debería empezar es acá. Si la gráfica empieza acá, voy a tener la función seno. Y esta porción va a corresponder a un pi medios. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos piden hacer? Nos dicen, una onda sinusoidal progresiva en la dirección de x positiva tiene una amplitud de 15 centímetros. Bien, ¿qué me dijeron hasta el momento? La amplitud. Esta amplitud es de 15 centímetros. Es decir, que esta menos amplitud es de menos 15. Listo. Longitud de onda de 40 centímetros. ¿Qué les había dicho yo en el periodo? Si nosotros tomamos cresta con cresta y medimos eso, obtenemos el periodo. ¿Sí lo recuerdan? Bien. Si ustedes se fijan en esa gráfica que nosotros veíamos en la clase pasada y en esta gráfica, hay una diferencia muy importante. El eje Y sigue siendo igual. El eje Y sigue siendo una longitud, que en este caso me dicen que es centímetros, pero puede ser cualquier unidad de longitud. Y el eje X, en el caso del periodo, nos decía que era temporal. Es decir, el eje X era un tiempo. Acá me están diciendo que el eje X es una longitud también. Es decir, cuando yo mido acá cresta con cresta, ¿qué es lo que estoy midiendo? Estoy midiendo una longitud. En la pasada yo estaba midiendo un tiempo y ese tiempo correspondía al periodo. Entonces, acá el eje X ya no es temporal, sino que es una longitud. Es decir, yo estoy midiendo acá una longitud y esa longitud va a corresponder a esta longitud de onda. Lo que en las ecuaciones de atrás teníamos como lambda. Ese lambda es longitud de onda y corresponde a medir acá cresta con cresta, pero yo también les expliqué que podía ser valle con valle. En este caso yo no puedo medir valle con valle porque no veo la continuación de la gráfica. ¿Sí? Podría medir también este punto donde la onda empieza a crecer acá, con este punto donde la onda también empieza a crecer. ¿Sí? Es decir, esta longitud de onda o esta distancia de acá va a ser la misma distancia que yo voy a tener por acá. Acá. Bien. Entonces, por favor, recordar eso. Que si las unidades acá es de longitud, lo que yo estoy midiendo es una longitud. Es decir, lo que estoy midiendo acá es la longitud de onda. Que si acá me dicen que es el tiempo y el tiempo está en segundos, lo que yo estoy midiendo de acá a acá es el periodo. Bien. ¿Todo claro esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Esto. Entonces me dicen la longitud de onda es de 40 centímetros y frecuencia de 8 Hz. Entonces, resumiendo todos los datos que me están dando la amplitud, me están dando la longitud de onda y me están dando la frecuencia. Ahora, ¿qué me van a pedir allá? Me dicen la posición vertical de un elemento de medios también es de 15 centímetros, como demuestra en la figura. Encuentre el número de onda K, el periodo, la frecuencia angular, bueno acá me equivoqué, la velocidad angular. No me gusta utilizar esta palabra de frecuencia angular porque la suelen confundir con esta frecuencia. ¿Sí? Entonces la velocidad angular, omega, y la rapidez de la onda, la rapidez v. Listo. Entonces, usted ya tiene por ahí listo su cuaderno, su hoja, su lapicero. Vamos